Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22, 1, 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que bendecirá. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eterno Dios, estamos en tu casa, delante de tu presencia, adorando, Señor, exaltando tu santo nombre. En esta hora, Señor, presentamos nuestras vidas como esa ofrenda, Señor, grata, Señor, viva, agradable a tu presencia. Reconociendo, mi Dios eterno, que tú eres el que está sentado en el trono, que tú eres quien tiene el control. Aún, Señor, de aquellas situaciones, Padre eterno, que se salen, Señor, de nuestro control. Tú, Señor, estás en control de ellas. Padre, yo te pido, Señor, por cada vida, Señor, aquí presente, que sea, Señor, tú, Señor, hablando, Señor. Que sea, Señor, tu palabra, mi Dios eterno, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, en esta tarde. Que sobre todo, mi Dios eterno, tu nombre sea exaltado y engrandecido, mi Dios, a través de tu palabra. Señor, que podamos, Señor, entender, comprender y escuchar, Señor, lo que tú hablarás en esta hora. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien en esta tarde damos toda la honra, toda la gloria. La iglesia dice: amén. Maravilloso Dios, amén. Damos la bienvenida también a los que nos sintonizan en nuestro programa Fluye el Río de Dios. También que esperamos que esta palabra pueda ser de mucha bendición para sus vidas también. Esperamos que Dios pueda hablar también a sus vidas de una manera muy especial y única, como solo Él lo sabe hacer. Amén. Maravilloso. En esta tarde, hermano, amén, quiero hablar un poquito precisamente sobre este texto, este pasaje que Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Y el consejo es, y Pablo le dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Muy interesante, hermano, a veces cuando uno tiene la oportunidad de poder ver en diferentes versiones de la Escritura, esto nos aclara muchas veces ciertas cosas, ciertas ideas que muchas veces nos hacemos. El mismo versículo en la versión de Dios habla hoy dice: para que si me retraso, sepas, dice, cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la cual, dice, sostiene y defiende la verdad. La versión Palabra de Dios para Todos dice: tal vez, dice, no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas esto, dice, cómo debe vivir en la familia de Dios uno que pertenece a ella. Amén. Interesante, hermano, cómo usted y yo debemos de vivir, cómo usted y yo debemos de hacer. La Escritura es muy clara en todos los aspectos. Antes de pasar al frente, venía a mi mente esto que leí yo en este libro de Carlos Spurgeon, en lo que él dice: predicar, dice, de la palabra de Dios es como entrar, dice, a un jardín enorme, dice, gigante, pero del cual, dice, solo podemos sacar una flor. Entre tanta belleza que hay en ese lugar, dice, saber que solo puedes sacar una flor. Esa es la manera como este varón veía la palabra de Dios. Decía, de tantas cosas maravillosas que hay en la Escritura, poder escoger algo. Amén. Y muchas veces, hermano, a los que el Señor nos ha dado el privilegio, nos ha dado el favor de poder, como dice, compartir la enseñanza de la palabra, es algo también, un reto tremendo. Cada día poder escoger algo de las verdades tan maravillosas que tiene la palabra de Dios. Algo que pueda, amén, impactarnos,
Aunque toda la palabra de Dios, hermano, cada una de ellas, amén, cuando usted y yo le ponemos la atención, cuando usted y yo le ponemos el corazón a ella, nos impacta, nos transforma, nos restaura, nos sana. Amén. Y evidencia de eso somos usted y yo hoy aquí. Amén. Usted estamos hoy aquí porque en un momento la palabra de Dios hablada tuvo ese impacto en nuestras vidas. Nos hizo reconocer nuestra necesidad. Nos hizo reconocer nuestra condición. Amén. Y en esta tarde, como le dije, quiero hablar precisamente sobre eso, de cómo conducirnos o cómo debemos andar, cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo conducirnos como creyentes. Y antes de eso, amén, quiero poner un fundamento sobre el cual usted y yo vamos a construir lo que en esta tarde vamos a hablar. Y le voy a pedir que vaya conmigo al primer libro de Crónicas, en el capítulo 22. Libro de Crónicas, capítulo 22. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Verso 10. Dice de la siguiente manera. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, yo le seré por padre, y afirmaréis el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y dice, y Jehová dice, te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, dice, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues dice, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vaya más conmigo adelante ahí en el capítulo 28 del mismo libro. Capítulo 28. Verso 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, dice, todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Vaya atrásito ahí en el libro de Reyes, el libro número 1 de los Reyes, en el capítulo 2. Reyes, capítulo 2, en su primer libro. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera. Yo sigo el camino, dice, de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda, dice, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, te salga ¿cómo? ¿Cómo saldrá? Saldrá bien. Todo lo que emprendas y saldrá bien. Ahora, tome asiento, hermano. Maravilloso, hermano, mire cómo la Escritura no deja absolutamente nada al azar. Nada deja al azar. Muchas veces, hermano, yo, y mientras pensaba yo en esto, muchas veces llegaba a esta conclusión. Y es que muchas veces de las situaciones en que hemos estado, las situaciones que estamos actualmente, o las situaciones que estaremos hablando de un futuro, dependerán de lo que usted y yo hagamos con las instrucciones que Dios nos da. Amén. Las situaciones que usted y yo tuvimos en el pasado de nuestra vida tuvo mucho que ver en que nosotros ignoramos ciertas instrucciones que se nos dio. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá. Mira, ten cuidado con esto, mira, ten cuidado con lo otro. Y nosotros determinamos hacer caso omiso a ciertas instrucciones y terminamos en ciertas situaciones. La situación presente en nuestra vida es lo mismo. Estamos ahí en esa situación que estamos, cualquiera que ésta sea, debido a que pasamos por alto instrucciones. Amén. Nuestra condición futura, cualquiera que ésta vaya a ser, también dependerá
de lo que usted y yo hagamos con las instrucciones que Dios nos dé. Amén. Jesucristo mismo, antes dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, antes dice de ascender al cielo, dio instrucciones a los apóstoles, a los discípulos que él había escogido, dice, dio instrucciones específicas. Dio instrucciones específicas. Jesucristo no dejó a aquellos 12 o a aquellos 11, mejor dicho, a que ellos hicieran como les pareciera. A que ellos vieran cuál era la mejor manera de hacer las cosas, que ellos se las ingeniaran en hacer la obra que les había encomendado. No, él no hizo eso. Él fue específico. Mas, sin embargo, en el libro de los Jueces vemos algo muy interesante. Amén. Y vemos en el libro de los Jueces que dice que la gente hacía, dice, como le placía, como querían, como mejor ellos creían que eran las cosas. Se llegó a esa época, dice, después de que Josué muere, llega esta época, muere aquel hombre que estaba constantemente recordándole la voluntad de Dios, diciéndole la voluntad de Dios, Dios esto es lo que quiere, esto es lo que quiere, esto quiere. Pasa esta generación de personas, se levanta una generación que no conocía al Señor y empiezan a hacer como ellos quieren. También pasa en nosotros, hermanos. Cuando nosotros empezamos a poner a un lado la palabra del Señor, empezamos a hacer como nosotros pensamos que deben de hacerse las cosas. ¿Sí o no? Empezamos a inventar cómo deberían de hacerse las cosas, porque simplemente estamos haciendo a un lado ya lo establecido por Dios. Amén. Así que tome en cuenta eso, amén. Tenga presente eso en su mente en esta tarde, de que su condición futura y la mía va a depender del caso que usted y yo pongamos, o la atención que usted y yo pongamos a lo que Dios nos va a hablar en este día. Amén. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo. ¿Okay? Timoteo era el que Pablo había dejado encomendado en la iglesia en Éfeso. Una iglesia bastante poblada, una iglesia bastante grande en número, mucha gente, mucha diversidad de personas, diversidad de culturas, también diversidad de pecado en cantidad. Había mucho. Relativamente en comparación con la edad que Pablo tenía en ese momento, Timoteo era relativamente joven en comparación con la edad de Pablo. En comparación con la experiencia que Pablo tenía, Timoteo era una persona, se podría decir, con no tanta experiencia, como muchos de nosotros, hermanos, somos en el Señor. Amén. A veces el Señor nos pone y somos inexpertos. Amén, pero damos gracias al Señor, amén, por pastores, amén, por líderes, amén, que se encargan en dirigirnos, en corregirnos, en instruirnos, en enseñarnos cómo hacer las cosas, cómo mejorar las cosas. Amén. Y le damos gracias, Señor, por la vida de estas personas, que nos enseñan tanto como con las palabras, como con las acciones, que nos enseñan tanto como con lo que hacen, como con lo que no hacen. Pablo envía esta carta a este joven pastor y le dice y le da instrucciones específicamente en cómo se debe conducir el creyente, el cristiano, cómo debe hacer. Amén, como le dije al principio, no es algo, amén, que nosotros debemos, yo creo que esta es la mejor manera de ser cristiano. Yo creo que un cristiano debe ser así. No, yo creo que un cristiano debe ser, y muchas veces nos encontramos en contiendas con otros hermanos, porque piensa uno de una manera, el otro piensa de otra manera, y en fin de cuentas terminan empleitados los dos hermanos, porque los dos creen tener la razón. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos terminado muchas veces así empleitados con personas? Porque digo, no, eso está malo. Y la otra dice, no, eso está bien. Y el otro, no, que está malo. Pero la última palabra la tiene siempre el Señor. Amén. Dios tiene la última palabra. Ok, entonces tomando en cuenta esto, de que la juventud de este pastor, su tal vez inexperiencia en este momento, lleva al apóstol Pablo a enviar esta carta y a decirle cuál es la manera de conducirse. Y es lo que vemos en los versículos del 1 al versículo número 13. Y vamos a tratar de, como dice, descubrir algunas partes, no todo, pero porque hay bastante allí. Hay bastante ahí. Viene a memoria esto. Cierta ocasión, dice, iban dos personas caminando por el parque.
Iban caminando estas dos personas ya mayores de edad. El uno le dice al otro, ese joven que va ahí, ese dice, o ha estado en el ejército o estudió en una academia militar. El otro señor volteó a ver al joven que pasaba, luego volteó a ver al amigo y le dijo, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú puedes saber si esa persona ha estado o en el ejército o en una academia militar? A lo cual el Señor responde por la manera en la que él camina. La manera que él camina, dice, delata o demuestra que él ha tenido alguna educación estilo militar. Ya haya sido en el ejército o en un instituto por el ejército. Entonces le dice, lo mismo debe ser, dice, con el cristiano. Su manera de andar, dice, debe de demostrar que él ha estado con Jesús. Su manera de caminar, dice, debe demostrar que él conoce a Jesús. Su manera de comportarse debe demostrar que él ha pasado tiempo con Jesús. Y yo me preguntaba, yo me decía, ¿qué declara nuestro caminar? ¿Qué dice nuestro caminar? ¿Qué habla nuestro caminar, nuestro comportamiento? ¿Será que tal vez las personas que nos ven a usted y a mí pueden decir lo mismo de usted y de mí? Amén. Una pregunta, hermano, que queda allí en el aire para que, como dice, en la intimidad de nuestra mente podamos contestarla. Amén. Así que, ¿cuál es la forma que Pablo le dice a este joven o a su hijo en la fe de cómo debe comportarse, cómo debe andar uno en la familia del Señor? Verso 1 dice, palabra fiel, si alguno dice anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, dice, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, dice, amable, apacible, no avaro. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe, dice, gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. No sea, dice, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben, dice, ser honestos, sin doblez, no dado, dice, al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio, dice, de la fe con limpia conciencia. Y esos, dice, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen, dice, bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, dice, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Muchas veces cometemos el error, hermano, de descartar la escritura. No sé qué versión de la Biblia usted tiene, pero en la que yo tengo tiene encabezados. Tiene encabezados en la parte, especialmente en el comienzo de los capítulos. En la mía dice requisitos de los obispos. ¿Cuántos tienen esa mismo encabezado? Amén. También dice en la parte posterior, dice requisitos de los diáconos. Amén. Eso, hermano, esos encabezados es para ayudarnos a usted y a mí, a tener un mejor entendimiento cuando venimos a la lectura y al estudio de la palabra. Muchas veces pensamos y leímos requisitos de los obispos y inmediatamente decimos, esto no es para mí, porque yo ni soy obispo, ni quiero ser obispo, ni soy diácono, ni quiero ser diácono. Y inmediatamente muchas veces descartamos ciertas cosas pensando, esto no es para mí. Pero muchas veces pasamos por alto ciertas palabras clave. Y es la que está en el verso 1. Dice, si alguno. ¿Está conmigo?
Dice, si alguno, dice, si alguno anhela. Eso es, hermano, o sea, quien sea dentro de la congregación. Amén, quien sea que pertenezca a la congregación, a la iglesia del Señor. Esto no es específicamente para personas que también estamos en liderazgo, amén, que estamos en frente. No, esto es para los que pertenecemos a una congregación. Eso lo incluye a usted. Amén, diga, eso me incluye a mí, diga. Ok, eso es para todos nosotros, amén, que estamos en la familia de Dios, amén, que hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero, que hemos sido, amén, como dice, injertados a la familia de Dios. Amén, o sea, esto no es para ciertas personas, esto es para usted y para mí. O sea, cada uno de estos requisitos, hermano, usted y yo deben estar en nosotros, sea que nosotros anhelemos algún día que el Señor nos use en gran manera, o sea que no. Debemos, amén, anhelar tener este tipo de conducta, porque es a través de ella, hermano, es a través de ella que usted y yo vamos a poder hacer o llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado a usted y a mí como cristianos, que es llevar y predicar el evangelio. Jesucristo no solo encomendó a pastores o evangelistas o a maestros a predicar el evangelio por cada uno de nosotros, los que hemos creído. Amén, lo que hemos aceptado su sacrificio como pago, lo que hemos rendido la vida a sus pies, eso es para nosotros también. Cada uno de nosotros, hermano. Entonces, usted y yo debemos, amén, debemos saber cómo usted y yo debemos conducirnos en este tiempo. Créame, hermano, que los tiempos en los que Pablo escribe esta carta a este joven pastor no eran tan distintos a los que usted y yo estamos viviendo. ¿Ok? Había depravación como hoy en día la hay. Había también personas, amén, de doble ánimo como hoy en día la hay. Habían personas, amén, que hoy sí y mañana no, como hoy en día lo hay. O sea, muchas veces tendemos a pensar de que aquellos tiempos eran distintos que estos, o aquellos tiempos eran mejores que estos. Pero aquel Dios que se manifestaba en aquel tiempo es el mismo Dios que se sigue manifestando hoy también. Amén. Aquel mismo Dios, amén, que llamaba, capacitaba y enviaba personas, es el mismo que sigue llamando, capacitando y enviando personas. Es el mismo, o sea, necesitamos usted y yo sacar a Dios del pasado, amén, y traerlo a nuestro presente. Necesitamos dejar de pensar de que Dios era un Dios de santidad y empezar a entender que Dios sigue siendo un Dios de santidad. Siempre decimos Dios fue fiel. No, Dios es fiel, sigue siendo fiel y siempre será fiel. Y gracias a eso, hermano, usted y yo estamos en este lugar hoy. Pedro dice en su carta, dice, porque Dios no cambia, dice, ustedes, dice, no han sido consumidos. Porque Dios sigue siendo fiel, su misericordia sigue siendo grande, su misericordia sigue siendo, amén. Como dice, no la podemos medir, no hay manera de poder medir la misericordia que Dios tiene para con su pueblo. Amén. Entonces, mire, la manera como debe conducirnos, dice usted y yo, en la casa del Señor. Pablo le dice a Timoteo, las personas dicen ser irreprensibles. Irreprensible quiere decir, hermano, que no tenga reproche, que no dé de qué hablar, que no tenga de qué se puede hablar de esa persona. Que tenga un buen testimonio, que sea, que la persona, o sea, que no haya alguien que pueda decir, ¿esa persona? ¿Él? ¿Ella? Que no puedan decir nada. La Escritura habla en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 5 y 6, cuando habla de los papás de Juan. Dicen que eran personas, dice, que tenían buen testimonio, dice, y eran irreprensibles. Y eso no lo decían ellos mismos, de sí mismos. La gente lo decía. La gente lo decía. Hablaban de ellos. Decían cómo ellos se comportaban. Decían cómo ellos vivían. Ellos no tenían que andar publicando. Yo soy así, yo soy esto, yo soy lo otro. Sino que la misma gente. También le dice Pablo, la persona dice, deben también ser fieles. O sea, deben ser constantes en el cumplimiento de lo que se le ha puesto en las manos. Deben ser firmes.
Deben ser siempre poniendo en primer lugar aquello que se le ha puesto en las manos. Deben tener fidelidad en lo que hace. Deben tener fidelidad a lo que se les ha llamado. También le dice, estas personas que anhelan algún día poder ser usados por el Señor, que buscan el favor de Dios, también dicen, deben tener prudencia. Deben ser sabios al hablar. Deben ser entendidos. Deben, como dicen, utilizar su mente. La prudencia, hermano. Algo muy vital y muchas veces pasada por alto. A veces cometemos el error muchas veces de que lo primero que se viene a mente lo tiramos allá afuera. ¿Sí o no? Y a veces no somos sabios. A veces no somos sagaces en esa área de poder ver más allá de lo que puede causar esta palabra que yo voy a soltar. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 8, dice, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio, está atento, está alerta. Amén. Otra de las cualidades que Pablo le dice sobre las personas dentro de la congregación, también dice, deben ser decorosos, deben tener decoro. De otra manera, deben tener un buen comportamiento, deben comportarse a la altura. Se cuenta la historia, dice, de este príncipe. Dice que era tremendo, era indomable. Y le habían asignado, dice, a uno de los mejores consejeros que el reino tenía. Se lo habían asignado a este príncipe, porque él era el próximo rey. Él era el que iba a reemplazar a su padre, el rey. Le asignaron al mejor consejero que había en el reino. Se lo presentaron, pasaron un par de días, y aquel joven se ponía, como dicen, más, como dicen, su comportamiento era más mal cada día. A lo cual el consejero le dice, mi señor, usted no puede comportarse de esa manera. Usted no debe de hacer eso. Usted no debería decir eso. Usted no debería. Y empezó a decirle todo aquello. A lo que el príncipe le contesta, ¿tú no sabes quién soy yo? ¿Acaso se te ha olvidado quién soy yo? Le decía. A lo que el consejero sabiamente le dice, por el contrario, porque sé exactamente quién es usted, se lo estoy diciendo. Porque un príncipe, uno que está para ser rey, no se comporta de esa manera. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.